Mis amados hermanos, qué bendición. Nuevamente aquí, glorificando y exaltando el nombre de nuestro amado Rey. ¿Verdad? Porque a eso venimos, a exaltar su santo y bendito nombre. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Sus misericordias son todas nuevas cada mañana, cada día. El Señor, mis hermanos, trae misericordias para nosotros. Así que recibámoslas con todo nuestro corazón, esas misericordias, porque hoy el Señor sigue hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Así que miren, es un bellísimo tema, mis hermanos, que hoy va a haber sanidad, liberación, no solo de su corazón, de su alma, de su espíritu, de su cuerpo, porque cuando usted libera su espíritu, su alma, su cuerpo también es liberado, mis hermanos, ¿verdad? Descansemos en el Señor, creámosle a nuestro Señor, al Dios Todopoderoso, mis hermanos, porque a eso nos ha mandado Él, a que descansemos en Él. Si Él, mis hermanos, padeció todas las cosas horrorosas, mis hermanos, más horribles. Él bajó hasta los mismos abismos para que usted fuera libre, usted no viviera en un abismo, para que usted no viviera atormentado, usted no viviera, mis hermanos, atribulado, usted no viviera, mis hermanos, como lo que hoy quizá usted está viviendo, está pasando. Pero sabe que lamentablemente nosotros, el pueblo de Dios, a veces, por falta de conocimiento a la palabra, mis hermanos, tenemos que llevar esa vida tormentosa. Y a veces, mis hermanos, no es por falta de conocimiento, porque muchas veces no es por eso, sino que es por rebeldía. ¿Por qué? Porque no queremos poner por obra la palabra, porque conocimiento tenemos, pero lastimosamente no la ponemos por obra. Somos oidores, pero no hacedores. Entonces, hoy el Señor nos llamó a que seamos hacedores de su santa y bendita palabra. Y Él, mis hermanos, hoy se compromete a liberarlo, a sanarlo, porque Él es nuestra salvación. Amén. Así que vayamos directamente, ¿verdad?, a la palabra y vamos a entrar, mis hermanos, a la primera cosa que tenemos que, o la primera, podríamos decir, situación que usted tiene que sacar de su vida y de su casa, ¿verdad? Que es la contienda. Vamos a hablar de la contienda. Ese es uno de los factores por los cuales, mis hermanos, su casa puede estar llegando a la ruina. Mis hermanos, la contienda, oiga bien, por eso, hombres, mujeres, jóvenes, niños, seamos inteligentes. No contienda usted con nadie, porque si usted contiende con alguien, si usted, mi hermano, se molesta, se enoja, usted ya abre ahí la puerta para que, mis hermanos, venga derrota a su casa. Seamos sabios, seamos entendidos. El sabio ve el mal, dice, y se aparta. Usted se tiene que apartar, aunque así a usted le digan que es un cobarde, que sí, que usted esconde algo y por eso no dice nada. Mire, en boca cerrada no entran, ¿qué dice? Moscas, dice, ¿verdad? Ese refrán, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no descompongamos la obra de Dios. Dios está trabajando en su vida, en su casa, en su familia, pero no descomponga usted, no permita usted que el enemigo quiera llevarlo a que usted llegue a sus límites y usted, mi hermano, pierda la cabeza y, mis hermanos, ofendamos a nuestro Señor. Amén. Porque recuérdese que la batalla no es suya. Es Dios el que pelea las batallas por usted. Usted solo quédese calladito. Dios es tan especial que aun cuando nosotros hemos atraído o hemos tenido, mis hermanos, podríamos decir, ¿verdad? La culpa de que aquellas cosas estén pasando en nuestra vida, pero Dios cuando ve obediencia, el Señor nos libera de esa culpa y también, mis hermanos, nos da la libertad para levantarnos. Amén. Entonces leamos en la palabra de Dios que dice en Filipenses, vamos a ir al libro de Filipenses, lo leo en versión internacional y dice en Filipenses 2:3. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:3. Dice, mire qué precioso. Dicen, no hagan, dice, nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, aquí dice la palabra de Dios en Filipenses, nos está hablando y dice que no hagamos nada. ¿Qué dice? Dice
estábamos en el 2:3, ¿verdad? Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Amén. O sea que usted las cosas, cuando las haga, hágalas humildemente. Esa es una, mis hermanos, de las cosas que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Humildad. Aunque haya contienda, pero usted cuando haga algo, no lo haga, ¿verdad? Con arrogancia, con prepotencia, o bueno, pues ni modo lo voy a hacer y para que digan, pues que yo no soy una persona como ellos, así, o sea, no, mis hermanos, no tenemos que hacerlo con arrogancia, sino que mis hermanos tiene que ser con humildad, porque sabe que la humildad, cuando usted tiene humildad, mis hermanos, usted mismo va a sanar y va a sanar la persona con la cual usted tiene la contienda. Amén. Entonces, por favor, mis hermanos, seamos sabios, seamos entendidos. Segunda de Timoteo 2:23. Segunda de Timoteo 2:23. Mire lo que dice en segunda de Timoteo 2:23. Segunda de Timoteo 2:23. Dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 2:23. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? Que nosotros, ¿qué dice? No tenemos que tener nada, nada. Dice mire, lo vuelvo a leer. Dice, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleito. ¿Por qué? Porque mire, pues, al necio déjelo con su necedad. Hay gente, así como el siervo de Dios, hijo de Dios, usted es un hijo de Dios, un siervo de Dios, usted, mi hermano, no tiene que estar en contiendas con nadie. Si alguien a usted le asegura, así tienen que ser las cosas, y usted porque no sabe, usted porque esto, usted porque... Deje al necio con su necedad. Nunca usted se ponga a discutir con nadie. Y menos, mis hermanos, con la palabra de Dios. Porque dice el Señor, teniendo ojos, no ven, teniendo oídos, no escuchan. El que está en el Espíritu entiende lo que el Espíritu le está diciendo. Amén. Entonces, una persona, cuando mis hermanos tiene esos comportamientos, no está en el Espíritu. Entonces, usted si está en el Espíritu de Dios, usted sabe, usted, ¿verdad? Ve el mal y usted se aparta. Porque ¿en qué termina esto? En pleitos, en enemistades. Amén. Sigamos leyendo, dice. Y a un siervo, dice, del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten y escapen de la trampa que el diablo los tiene cautivos, sumidos a su voluntad. Entonces, mis hermanos, el verdadero siervo de Dios no entra en contiendas, no entra en pleitos, sino que, mis hermanos, uno, ¿verdad? Habla, les dice lo que dice el Señor a través de su palabra. Si aquella persona no lo recibe, usted amablemente, ¿verdad? También se lo tiene que decir. No que la persona se sienta señalada ni que se sienta acusada, sino que recuérdese que, mis hermanos, ¿verdad? Jesús, él no señalaba ni juzgaba a nadie. Él daba la palabra y como está escrito, que el que está en el Espíritu recibe lo que el Espíritu está diciendo. Entonces, mis hermanos, eso lamentablemente es lo que pasa, que mucha gente no está en el Espíritu de Dios, sino que está en la carne. Amén. Entonces, usted tiene que discernir, tiene que entender que usted no puede andar peleando con nadie. Amén. Usted espere, usted deje, usted ore, usted clame por aquella persona, que es más efectiva su oración que lo que usted quiera decir, mi hermano, o que usted quiera señalar. No ande señalando, usted simplemente dedíquese nada más a decirle lo que dice la palabra de Dios, pero si la gente no lo recibe, ¿verdad? No se moleste, no se irrite, porque mire cuántos predicadores hoy en día, esos grandes gritos que pegan y maldiciendo, diciendo que estos
hijos de aquí, hijos de allá, que mis hermanos solo falta que hablen como ellos hablaban en el mundo con malas palabras y a veces se quieren escudar de que mis hermanos, de que es el celo por la obra de Dios. No, Jesucristo no anduvo ni levantando la voz. Mis hermanos, Él no hacía eso. Él lo que vino fue a sanar y a liberar. Y la palabra es la que libera, no los gritos que pegue la persona, ni tampoco las maldiciones que anden enviando mis hermanos, porque ¿quién va a querer, mis hermanos, buscar a un Dios de esa manera cuando la gente, mis hermanos, a veces hay gente que está detrás de esta gente, pero por temor, por miedos, porque a veces mis hermanos les dicen cosas que Dios ni les ha dicho y vienen y quieren amedrentar a la gente. Amén. Entonces, mis hermanos, pero hay de todo ahorita en estos tiempos que tenemos que tener cuidado. Por eso dijo el Señor, mirad, que nadie los engañe. Y no le llame a eso la sana doctrina, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que los gritos que le estén sacando, como dicen, ¿verdad? Está ahí a la gente que le están maldiciendo. Hay mucha gente que como está acostumbrada a eso, que toda la vida le han maldecido, siente hasta bueno todo aquello. Mis hermanos, eso no debe de ser así. Amén. Entonces, mire, vayamos y leamos ahora en Proverbios 13:10. Proverbios 13:10. Dice la palabra de Dios en Proverbios 13:10. Dice, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Entonces, hay gente orgullosa, mis hermanos, que a veces no quiere recibir consejo, ¿verdad? Tanto como al que se le dice, usted no hable de esta manera, que se la lleva de siervo de Dios, ¿verdad? Como aquel que, mis hermanos, que quizá usted a veces se tope con alguien y no permita que se le dé un consejo. Así como ahorita se está dando un consejo, se le está diciendo a usted, cuando hay contienda en una casa, entonces, mis hermanos, usted va a ver los resultados de lo que viene a la gente, mis hermanos, que se mantienen contiendas, que se mantiene, mis hermanos, esa gente que es así, peleonera, es gente que también en ellos manejan odio, mis hermanos, ira, todo eso, mis hermanos, la gente orgullosa, mis hermanos, no le importa que Dios le esté hablando a través de la palabra, va a la iglesia, pasa toda su vida en la iglesia y sigue haciendo lo mismo, que no se deja, que no sé qué, que no se va, a todo le haya pretexto y solo ellos tienen la razón. Entonces, mis hermanos, al necio dejémoslo con su necedad. Por eso aquí dice, el orgullo solo genera contienda, pero la sabiduría está con quienes la oyen el consejo. Mira lo que dice en Reina Valera. Vamos a leer también ahí en Proverbios 13:10. Dice, ciertamente la soberbia concebirá, dice, contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Con quién? Con los avisados. Dios le está avisando ahora a usted. Usted no tiene que entrar en contiendas, que usted no tiene que perder la cabeza, usted no tiene que andar peleando con nadie. Ya entendió usted, para que entre la bendición a su casa, ¿verdad? Y usted está sacando la contienda, va a entrar bendición a su casa. ¿Qué va a entrar? Paz. Amén. Usted anhela paz. Entonces, saque esa contienda. Deje de estar peleando con la gente. Amén. Porque dice ciertamente la soberbia. O sea, que si yo no obedezco a lo que dice la palabra de Dios, soy un soberbio. Amén. Entonces, mis hermanos, leamos ahora en Proverbios 17:14. Mire lo que dice en el 17:14. Lo leemos en Internacional y luego en Reina Valera. Dice en el 14, iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Entonces, mis hermanos, el que inicia, ¿qué dice? Una pelea. O sea, si usted de aquellas personas que a veces, mis hermanos, inicia, o sea, que Dios le dice, quédate callada, quédate callado. Deja de andar tirando indirectas, deja de esto, deja lo otro, deja aquí, y la persona no se aguanta, no se soporta. Mis hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que ir en la búsqueda de Dios y ¿verdad? Y mis hermanos, nosotros tenemos que venir
y sujetarnos a Dios, porque Dios me dijo esto. Mis hermanos, sí es fácil sujetarse uno a Dios, venir y decirle, Señor, aquí estoy, Padre Celestial, póngase a oír una su alabanza. Mis hermanos, ahí está usted sujetándose a Dios y también resistiendo al diablo, porque el diablo lo que quiere es que usted sea, mis hermanos, el que encienda aquel fuego, y este fuego después, mis hermanos, no se va a apagar, porque mire, hay mujeres que por hacer eso también vienen después y dice, el hombre me golpeó. No es que yo esté, mis hermanos, diciéndole a usted, ¿verdad? De que si a usted la golpean es porque usted tuvo la culpa. No, no quiero que usted, sino que a veces hay una provocación, mis hermanos, de llevar a que haya más en nuestros hogares. Ya no es riña, ya no es contienda, sino que venimos ya a la violencia, mis hermanos. Entonces, no importa que la gente quizá a usted le diga, ¿por qué te dejas? ¿Por qué sos tonta? ¿Por qué esto? Mi hermano tiene que clamar, tiene que orar. Si aquella persona, ¿verdad? Dios sabe que se va a componer, Dios le va a dar la salida. Y si no, mis hermanos, el Señor va a hacer algo, ¿me entiende? Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿verdad? Por favor, seamos de las personas que hagamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está hablando. Dice, iniciar una pelea es romper una represa, vale más retirarse que comenzarla. Mire lo que dice en Reina Valera. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Entonces aquí está hablando de una represa. O sea, mis hermanos, tienen que entender que la contienda, ¿verdad? O pelea, iniciar es como que usted abrió. Mis hermanos, mire, imagínense usted cuando aquellas torrentes de agua, imagínense, abren una represa y ¿qué va a pasar, mis hermanos? Donde es el agua y el fuego. Usted, mis hermanos, imposible, hay muchas veces no lo pueden detener, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado si el Señor compara, ¿verdad? El iniciar una pelea con abrir una represa. Amén. Dice también, vamos a leer en Proverbios 16:28. Dice la palabra de Dios en el 16:28. Dice, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Entonces, mis hermanos, dice el perverso. Entonces, quiere decir que una persona que, mis hermanos, inicia contiendas también, que es un perverso. Ahora usted va a decir, y mis hermanos, porque a veces argumentamos, y mis hermanos, ¿cómo usted le va a argumentar a la palabra del Dios Altísimo? Si aquí dice que yo inicio una pelea, si aquí el Señor nos está diciendo, no hagas eso, entonces, mis hermanos, yo soy un perverso. Aunque usted ahora diga, ¿verdad? Por eso a veces, mis hermanos, es mejor, ¿verdad? El que nosotros, dice el sabio, ve el mal y se aparta. O sea, si usted se aparta de aquello, usted va en oración. ¿Cómo Dios a usted no lo va a ayudar a que usted salga de aquella situación? Pero, mis hermanos, tiene que haber una persona que esté unida a la vid verdadera, que es nuestro amado Jesucristo de la gloria. Usted va a hacer que aquella situación en su casa tenga bendición, ¿verdad? Usted no permita que entre a la maldición a su casa. Entonces, mis hermanos, en Reina Valera dice, leímos el 28, ¿verdad? Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces, mis hermanos, también nosotros tenemos que entender esto, que puede ser también no solo en casa, sino que también con las amistades. A veces, mis hermanos, cuando hay perversidad, nosotros andamos poniendo división, ¿verdad? A veces hay gente, mis hermanos, en la misma casa de Dios, hablando del otro, poniéndolo en mal, y también a veces, mis hermanos, yo no fui, yo no estaba ahí, dice, yo de fulano, mis hermanos, es que nos gusta como alimentar aquello, pero es porque hay perversidad en nosotros. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, yo puedo ver a veces la perversidad en muchas personas, y que ¿sabe cuál es lo más triste? Que no nos damos cuenta y que nunca reconocemos que somos perversos delante de Dios. Amén. Entonces ahora vamos a ver cómo es que podemos sacar la contienda, porque aquí ya vio usted que la contienda, mis hermanos, la gente es arrogante, es orgullosa y no tiene humildad, y también, mis hermanos, ya nos entendimos que hay perversidad. Bueno, pero ahora yo le doy la solución. Ahora vamos a ver
¿cómo hago yo para sacar la contienda? Leamos Proverbios 22:10. Proverbios 22:10. Ahí el Señor nos va a ir hablando y nos va dando la solución. Amén, porque el Señor así es como Él trabaja. Nos hace ver las cosas y Él quiere que estemos conscientes, porque alguien que no está consciente, mis hermanos, siempre va a decir, no, eso no es así. Entonces, mis hermanos, Dios no puede a usted, ¿verdad?, darle también la salida y ayudarlo a salir de aquella situación. Dice en la palabra de Dios en Proverbios 22:10, despide al insolente y se irá la discordia y cesarán los pleitos y los insultos. Dice en versión internacional. Ahora mire cómo dice aquí en Reina Valera: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Nos quedamos aquí con lo que dice Reina Valera, porque aquí dice, echa fuera al escarnecedor. Entonces, ¿a quién tenemos que echar fuera? Al escarnecedor, o sea, al enemigo, aquel que quiere llevarlo a usted, que usted sea su títere. Amén. Usted lo va a echar fuera y le va a decir, hasta aquí, no más. Yo ya no voy a ser una persona que voy a estar en contienda. Este orgullo de que no quiero que nadie me diga nada, esta arrogancia que siempre mantengo, de que siempre quiero salirme con la mía, y también que no tengo humildad para recibir el consejo y no quiero atender al consejo. Señor, así lo he hecho y por eso hasta el día de hoy, dígale, aquí en mi casa no ha cambiado nada, porque si usted tiene tiempo de estar orando es porque esto está metido ahí y usted lo tiene que sacar. El Señor le está diciendo aquí, dice, mire, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y y cesará el pleito y afrenta. Entonces, si usted tiene pleitos, mis hermanos, entre su familia ahí, usted tiene que sacar primero de usted todo esto que yo le he hablado a usted. Usted piensa que no lo tiene, sí lo tiene, mi hermano, porque si usted tiene problema para comunicarse con sus hijos, para comunicarse con la gente, con todo mundo tiene problemas, mis hermanos, que todo mundo lo humilla, que todo mundo le hace de menos, que todo mundo... No, mi hermano, a veces así hablamos y mis hermanos y nosotros tenemos que entender que estas cosas están metidas en nosotros, están esos espíritus obrando en nuestras casas y hay que sacarlo. Amén. Entonces, ahora leamos Proverbios 26, 20, 21. Proverbios 26, 20, 21. Dice la palabra de Dios en Proverbios 20 y 21. 26, 20, 21. Dice, sin leña se apaga el fuego, sin chismes se acaba el pleito. Dice en internacional, lo leemos en Reina Valera. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Entonces, cuidado con los chismosos, con aquello que te voy a contar algo y fíjate que no sé qué y fíjate que no. Mira, hay mamás, mis hermanos, que tienen una lengua de pura serpiente. No cuidan, mis hermanos, los ministerios de sus hijos, sabiendo que sus hijos están en el limbo, a veces que están en un hilito, mis hermanos, para caer. Y mire, a veces no tienen temor ni de estar hablando de los siervos de Dios con los hijos, mis hermanos. Hablan con sus hijos como que fueran sus amigos, sus hermanos, y así, mis hermanos, ay, qué unidad hay en ellos, todo el tiempo andan juntos, todo el tiempo, mis hermanos. A veces le voy a decir las unidades que hay en las personas, pero son para andar haciendo maldades, mis hermanos. Un hijo, un siervo de Dios, mis hermanos, dirige a sus hijos no llevándolos al Seol, sino que llevándolos a la bendición, mis hermanos. ¿Cómo yo me voy a poner a criticar y a hablar, mis hermanos, con mis hijos? Y mire, uno está saliendo de todo eso, mis hermanos. Imagínense que sí, que miren, que fíjense, ensuciándoles su corazón. Miren, mis hijos, a veces, mis hermanos, hay cosas que quizá a veces han dicho esto, el otro. Jamás yo se las digo, mis hermanos, para no ensuciarles a ellos su corazón, porque yo digo, no, Señor, si a mí tú me mandaste a edificar, a levantar, y mis hermanos, y por eso ellos como si nada, y yo le doy gracias a Dios por eso. Y a veces también cuando ellos miran algo que no les
¿No les parece? Les digo yo, ustedes sigan su mismo comportamiento. Jamás ustedes permitan que el enemigo quiera venir a meterles a ustedes contiendas, ni aún así que ustedes crean que ustedes tienen la razón. Jamás, le digo, ustedes se levanten, porque el enemigo es lo que quiere traer división y traer, mis hermanos, frustración, y eso es lo que él anda buscando. El que quiera ser títere del enemigo, que lo sea, pero ustedes no. Ustedes tengan el mismo comportamiento y no tomen en cuenta lo que dijeron, lo que les hicieron, malas miradas, que no les hablaron, que no les contestaron. Ustedes no pierden, el que pierde es la otra persona, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hasta que entendamos eso, que nosotros, lo que nos pasa, lo que nos viene, aquí nadie tiene la culpa, nosotros hemos abierto puertas. Cuando entendamos eso, entonces, mis hermanos, el Señor va a obrar en nosotros. Amén. Entonces, por eso aquí dice que cuando nosotros, mis hermanos, mire qué precioso, ¿verdad? Estábamos en el ¿qué? En el 26:20, ¿verdad? Dice, lo volvemos a leer en Reina Valera. Dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Huya de los chismosos. Amén. Huya de los chismosos, porque lo único que quieren traer es división. Si alguien ve algo, mis hermanos, y lo anda comentando ahí para arriba y para abajo, tengamos mucho cuidado. Lo que tenemos que hacer es orar por aquel, mis hermanos, que está obrando mal, y decir, Señor, tú cómo has sido especial y fiel conmigo, que me das entendimiento, me das paz, y yo ya no soy así, porque también fuimos así. Pero Señor, ahora, Señor, yo descanso en ti, yo creo en ti. Entonces esta persona que anda así es, Señor, porque hay algo que está sucediendo en su vida que no está bien, porque si no, no anduviera sacando veneno. Amén, porque el chismoso lo que saca es veneno. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a mis hermanos. Tenemos que saber que no tenemos que alimentar la contienda. Ahora vamos con otra situación que tenemos que sacar de nuestra casa, que es la ruina. ¿Qué es la ruina, mis hermanos? Nosotros tenemos que saber que cuando venimos de gente, mis hermanos, que ha vivido en ruina. Mis hermanos, uno tiene que saber a veces cómo le va a la familia, ¿verdad? No para juzgar, ni para señalar, ni para que usted se alegre, sino que para que usted un día tenga un testimonio y le pueda decir a su familiar, sal de esto. Amén. Entonces, mis hermanos, a veces nosotros venimos de gente que, mire, de que han logrado el levantarse, quizás hasta con empresas y algo, y mis hermanos y se han venido abajo. Entonces, mis hermanos, es gente que nunca salió de la ruina. Se esforzó y se esforzó y se esforzó, dejó sus años, mis hermanos, tirados, ¿verdad? Perdidos, esforzándose y no logró nada al final. Entonces, tenemos que saber, hijos, tienen que saber que si papá y mamá vivieron eso, no es para que usted se decepcione. Yo le traigo aquí buenas noticias a usted, es para que usted se levante, para que usted no repita esa situación. Si hubo contiendas, si hubo divorcios, si hubo esto, si hubo el otro, todo lo que es malo, mis hermanos, todo aquello, esas son, mis hermanos, ruinas en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mis hermanos, nosotros tenemos que saber de que eso tiene que salir de nuestras vidas, tiene que salir de nuestras casas, no repetir los mismos patrones. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿cómo tenemos que venir nosotros? Padre, si en mi familia pasó eso, Padre, es porque ahí hubieron puertas abiertas. Gente, Señor, que te robó a ti, principalmente, porque cuando mis hermanos, uno no le da a Dios lo que le pertenece, le digo, hay gente que su tiempo va a tener para levantarse y ahí va a venir la derrota al rato. Y como le digo, sus años perdidos, su esfuerzo perdido, y la gente como sabe, piensa que le está yendo bien, así sigamos y no hagamos las cosas como dice la palabra, a mí me da la gana, así lo voy a hacer. Entonces, mis hermanos, ¿qué va a venir? Ruina. ¿Y sabe qué es lo peor? Que solo le queda el haber contado. Yo un día tuve esto, un día tuve el otro, un día fui así, un día ya, yo era pilas para esto, pilas para el otro, y solo les quedó aquello nada más en sus mentes,
Pero mis hermanos, no le dejaron una buena herencia a los hijos. Y no le estoy hablando de herencia solo monetaria, sino que le estoy hablando de herencias, mis hermanos, que a veces lo que los hijos heredan es una maldición, porque van a venir ruinas a ellos, derrotas. Mis hermanos, también va a seguir la misma línea que lamentablemente, mis hermanos, a veces no se va. Se viene perpetuando de generación en generación. Entonces, mucho ojo, pongamos atención a esto, mis hermanos. Dios a usted lo mandó a descansar en él, no a que usted se acabe, así como le ha pasado a mucha gente. Y después, mis hermanos, solo tienen como decir, ¿verdad? Un tiempo, su alegría, y luego, mis hermanos, pasan toda la vida con tristeza, con enfermedades, porque eso les ocasiona enfermedades, y mis hermanos se sienten acabados, derrotados, y viene la amargura, viene el dolor, viene tantas situaciones que pueden venir a sus vidas, mis hermanos, a través de ese dolor que la gente maneja. Y mis hermanos, es una persona que nunca vuelve a ser feliz y ya no le gusta que otro obtenga, que otro se levante, sino que mis hermanos siempre hay un enojo, siempre hay una molestia, sacan mis hermanos veneno siempre que hablan. Entonces, analice eso. Venimos de una línea de gente arruinada, entonces salgamos de esa ruina, saque todo eso de su casa. Entonces vamos a leer ahora, para saber cómo sacarlo, el Salmo 107. Aquí el Señor nos está dando la solución si a usted ha venido perpetuando también esta situación de ruinas. Amén. Entonces dice en el Salmo 107. Salmo 107. (107, 20). Dice la palabra de Dios. Oiga bien, envió su palabra para sanarlo y así lo rescató del sepulcro. Esto lo dice en Internacional, lo vamos a leer en Reina Valera. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Entonces, ¿cómo es que usted va a salir de la ruina? A usted se le envía la palabra. Aquí yo le estoy hablando palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? Lo que la palabra de Dios está diciendo, porque yo le estoy enviando a usted la palabra. Usted hace la palabra, usted va a salir de la ruina. Y lo va a sanar, porque si se da cuenta, lo mismo que yo le decía. A veces todos esos percances, todas esas situaciones, todos esos sinsabores, todo eso, tarde o temprano, todas esas angustias, todo eso que usted vivió, le va a traer, mis hermanos, situaciones a su vida personal y a su vida espiritual. Entonces, tenemos que sacar y tenemos que, mis hermanos, esa mente de escasez la tenemos que sacar también, porque a veces cuando la gente empieza a pasar toda esta situación, empieza, mis hermanos, la persona a tener una mente ya escasa. Y entonces, mis hermanos, tenemos que sacar todo eso de nuestras vidas. Leamos ahora Lucas 6:49. Lucas 6:49. Mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas 6:49. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:49. Lo leo en Reina Valera. En el 6, perdón, yo creo que anoté mal la cita o no. No, yo pensaba que la había anotado mal. 6:49. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Lo leemos en Reina Valera también. Mas el que oyó y no hizo semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Está más parafraseado en Internacional. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se destruyó y el desastre fue terrible. Entonces, ¿dónde está poniendo usted sus cimientos? ¿En la obediencia a Dios? Porque no solo se trata de creer que mi casa está sobre la roca firme que es Cristo. No, si yo declaro esa palabra,
Si yo envío esa palabra, yo voy a tener convicción de lo que estoy diciendo y voy a tener respaldo cuando Dios vea de que verdaderamente usted sus cimientos, usted los está haciendo bien. Haciendo lo que dice la palabra de Dios, cumpliendo con los mandatos, con los preceptos, con las leyes divinas que Dios dejó para su pueblo. ¿Por qué las tuvo él que dejar? Porque él conoce al ser humano, que el ser humano tiene que tener guianza. Si no, mis hermanos, por sí solo no hace nada. Por eso dijo Jesús, sin mí nada podés hacer. ¿Qué le dijo Moisés al Señor? Sin tu presencia yo no voy a ningún lado. Si nosotros no va la presencia de Dios con nosotros, mis hermanos, somos unas personas que vamos a tener unos pensamientos, podríamos decir, irracionales. O sea, como mis hermanos, nos dejamos llevar por nuestros deseos carnales, por nuestros impulsos. Por eso cuánta gente hundida hoy pasando situaciones que no tendrían que pasarlas, mis hermanos, pero como no reconocen, porque aquí la cuestión está que todo se puede arreglar en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Cuando yo reconozco que soy de una persona que entró ruina a mi casa. ¿Por qué? Porque yo sigo los mismos patrones de mi familia. No, mis hermanos, nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Y mire el enemigo cómo tiene mucha gente. No le dé de comer a los pastores, mis hermanos. Dios jamás va a dejar a un justo desamparado, porque usted no se lo da al hombre, se lo da a Dios. Si aquel hombre hace lo que quiera con aquel dinero, mis hermanos, él le va a dar cuentas a Dios, pero Dios a usted nunca lo va a desamparar. Usted obedezca lo que dice la palabra de Dios, porque yo no le estoy diciendo a usted porque le estoy pidiendo, porque le estoy diciendo qué hacer. Usted lea la palabra, instrúyase a través de la palabra y haga las cosas hasta cuando usted le nazca. Que a usted no le nace, usted no lo haga. Usted no lo haga porque alguien se lo imponga, porque esto no es impuesto. Esto es algo que uno cumple con las leyes divinas de Dios, sus preceptos, sus mandatos, todo lo que Él dijo. Que mis hermanos, a través de la palabra, usted lo va a hacer porque usted tiene convicción, porque usted lo creyó, porque a usted el Espíritu Santo lo redarguyó, porque sabe que el que sí lo hace, el que hace las cosas tal y como dice la palabra de Dios, es porque, mis hermanos, el Espíritu Santo está dentro de él y el Espíritu Santo le está indicando y tiene la guianza de Dios. Ahora, el que no, mis hermanos, que no haga nada solo por imposición o solo porque le están ofreciendo algo. Mis hermanos, esos charlatanes mentirosos que andan solo ofreciendo. Yo le ofrezco a usted la salvación de su alma, porque usted las cosas también Dios se las puede demandar y decirle, ¿para qué las hiciste? Si yo esas ofrendas, es todo aquello que me dicen, yo lo vi impuro, yo lo vi con defecto, porque lo diste con carga, lo diste con dolor, porque te lo impusieron. Aquí, mis hermanos, los siervos de Dios no estamos para imponer nada, porque poderoso es el santo, bendito, el amado, para mis hermanos, para proveerle a un siervo que se anda, mis hermanos, degradando por andar, mis hermanos, diciéndole a la persona las cosas más lindas y más preciosas, mis hermanos, para que le dé. No, eso no debe de ser. Yo no voy a mentir, porque mis hermanos, yo tengo a un Dios de poder, a un Dios todopoderoso, que Él es mi proveedor. Por eso dice la palabra de Dios, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, mis hermanos, pero yo sí le voy a decir la verdad a la gente. O sea, la ruina viene, ¿por qué? Porque yo no obedezco a la palabra de Dios, porque soy, ¿qué? Una persona que ya nos dimos cuenta, mis hermanos, contenciosa, arrogante, no somos humildes, somos orgullosos, somos personas, mis hermanos, que por eso caemos en todos esos pecados de ser chismosos, mentirosos, arrogantes. No tenemos temor de Dios, porque el que, mis hermanos, obedece a la palabra de Dios, todo eso se le va quitando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, vamos a ser tocados, redarguidos a través del Espíritu Santo y nosotros vamos a decir, ay, no, yo ya caí en el chisme, ya caí en eso, ya caí en el otro. Yo a veces por eso, a veces, mis hermanos, mejor me alejo de ciertas personas y digo, ya no más, ¿verdad? Aunque me critiquen y digan esto y el otro, porque, mis hermanos, yo no quiero ser títere del diablo, ¿verdad? Mejor que me critiquen, que me señalen y por qué será que no. Lo siento, mi hermano, pero no. Yo no necesito, mis hermanos, compañía de nadie. Yo necesito la compañía de mi Padre, que Él ande siempre conmigo, que Él vaya conmigo, esté con mi familia. Y yo, mis hermanos, quiero, ¿verdad?, llegar a la meta, que es mi Señor Jesucristo. Quiero llegarlo un día a ver. Mis hermanos, yo no me quiero perder esa bendición. Y por eso, mis hermanos, mucha gente a veces, como le digo, ¿verdad?, no entiende todo esto. Entonces, leímos
el Salmo 100, leímos en Lucas 6:49. Entonces dice, pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, oiga bien, si yo oí hoy la palabra y no la pongo en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. O sea, si mis cimientos no están fundamentados en Cristo Jesús, en su santa y bendita palabra, van a venir los torrentes, van a venir los azotes y mis hermanos son las primeras casas que van a caer. Tarde o temprano, mis hermanos, a todos se nos llega el día de que el Señor, mis hermanos, trata con nosotros, porque mis hermanos a veces también en el trato, Él todavía extendiendo su misericordia para ver si así con ese trato vamos a entender, porque lo que no quiere es que nadie se pierda. Leemos ahora Colosenses 3:8. ¿Por qué vamos a leer Colosenses 3:8? Porque también hay otra cosa que nosotros tenemos que sacar de nuestros hogares, que es el enojo. Mire lo que dicen Colosenses. Colosenses 3:8. Mire lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3:8. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. ¿Qué tenemos que sacar nosotros de nuestra vida y de nuestra casa? Si usted oye que sus hijitos ahí, mis hermanos, con vocabularios obscenos, en doble sentido, y usted hasta risa le da. Usted no sabe si ellos solo eso se mantienen viendo en las redes, en qué se meten. Y mis hermanos, todos esos espíritus ahí, metidos en su casa. Y usted todavía además peleando con la gente, mis hermanos. Entonces tenemos que, por eso es que a veces cómo resulta la gente, por eso conocemos cristianos, ay, dices que ese hermano sí es bien enojado, esa hermana tiene un carácter, con pinzas hay que tocarla, con ay, mejor ni le digamos, todo responde así enojado, mis hermanos. Entonces dice aquí, es la persona cuando hay enojo, la persona llega a la ira, cólera y furia. Por eso hay gente tan furiosa, mis hermanos, que hasta oye lo que no tiene que oír, o sea, oye voces. Ahí está el enemigo ya operando porque ya pasó a más. Amén. La gente furiosa no, dice, esas personas no oyen. Esas personas, mis hermanos, ellas oyen, pero la voz del diablo. Hacele, decile, no te dejes esto y el otro. Y aquí, allá sos manso, pero no menso, ¿verdad? Así como dice mucha gente. Eso no dice en la palabra, mis hermanos. Sed manso, dijo el Señor. Aprended de mí, dijo Jesucristo. La mansedumbre que tengo yo, porque él sí era manso y humilde. Él llegó, mis hermanos, dice que como oveja al matadero, él llegó a esa cruz sin abrir su boca. Él solo, mis hermanos, sabía hasta dónde él iba, a la salvación, mis hermanos, de la humanidad, porque si no, nosotros no tuviéramos acceso, mis hermanos. Ya, mire, todos quizá, todos, porque todos hemos pecado, con los ojos, con la lengua, hasta con la respiración, mis hermanos. Con lo que miramos, todo, ya no estuviéramos aquí. Porque mis hermanos, lo que es en la palabra de Dios, mis hermanos, en tiempos cuando estaba solo la ley, era el que la hacía, la pagaba. En el instante, mis hermanos, nada que te doy tregua para que te arrepintas. En cambio, nosotros hoy sí Dios nos ha dado una tregua para que nos arrepintamos, para que meditemos en su palabra. Mire, Él es tan lindo que solo con que tengamos la intención ya de hacer un cambio, Él empieza a obrar. Él nos pone el querer como el hacer, pero yo me tengo que mantener unido a Él. ¿Cómo me voy a mantener unido? Haciendo su palabra. Por eso aquí dice, mire lo que dice aquí, dice, pero ahora abandonen también todo. Todo dice enojo. Todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen del Creador. Entonces, mis hermanos, día con día nos vamos renovando. Pero es cuando nosotros resistimos al enemigo y decimos esto ya no más. Yo antes era así, antes, ¿verdad? Todo lo que hacía, pero ahora no. Ahora usted tiene que saber que hasta lo que hace para Dios, no crea usted que por eso
lo tienen que querer más, sino que usted lo hace para el Señor. El Señor a usted lo ama, a usted lo ha bendecido porque le ha dado entendimiento para hacer las cosas, porque hay gente que no tiene ni entendimiento para hacer nada y por eso se cierra. Yo no hago esto, no hago el otro. Si usted ya lo hace, no vaya a permitir que el entendimiento se le vaya a cerrar y mis hermanos, y al rato eso que hace no le sirva de bendición, no que mis hermanos les sirva para hundirse más. Porque las cosas no bien hechas, mis hermanos, nos hunden. Amén. Así que si usted hace algo para Dios, hágalo de todo corazón. Entonces ahora, mis hermanos, vamos a leer Efesios 4:26. Efesios, mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:26. Ya vamos a ir terminando. Efesios 4:26. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:26. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. O sea, ¿qué le está diciendo aquí? Si usted se enoja, si usted oyó algo, si usted le pasó algo, si a usted le dijeron algo, dice que ese enojo no se vaya con usted a la cama. Porque hay gente que cuando está enojada ya no tiene deseos ni de orar. No se deje, mi hermano, que el enemigo haga de lo que quiera con usted. Porque mire, una persona cuando ya se duerme, mis hermanos, le voy a decir algo. Si no oró, usted está propenso a que cualquier espíritu inmundo, porque usted le dio cabida al diablo, entre a su vida y haga lo que quiera. Por eso hay gente que a veces, mis hermanos, un día, otro día amanece, mis hermanos, de mal humor, con otras cosas a veces en su cabeza, mis hermanos, pensamientos que no son de parte de Dios. ¿Pero por qué será? Porque mis hermanos, no fue delante de Dios y le dijo, Señor, me enojé, me molestó lo que me hicieron, lo que me dijeron, pero aquí te lo entrego, papá, y tú me has dicho, Señor, que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, Padre, yo bendigo a esta persona y gracias, Señor, porque a través de esta persona que la estás usando, Señor, para que sea mi aguijón, Padre, esto me hace acercarme más a ti. Amén. Gracias, Señor. Yo lo bendigo y bendigo a aquella persona donde quiera que esté. Por eso, mire, el que es sabio y es listo en el Señor, viene y bendice hasta sus enemigos ocultos. Señor, si hoy hubo alguien que el Señor me mostró hasta que me ama, que me quiere y no es así, Señor, yo lo bendigo de todas maneras porque esta persona no sabe lo que está haciendo, Señor. Pero yo te tengo a ti, tú vives en mí y yo vivo para ti. Y mire, usted se pone a platicar con Dios, usted, ay, y póngase ahí, mire sus audífonos y póngase una su alabanza. Señor, yo te alabo, yo no voy a perder mi tiempo, me quiero dormir bien ministrado, bien lleno de tu presencia, de tu unción. Gracias, Señor. Y mire, usted, mi hermano, Dios quizás hasta ese día le dé una bendición grande, que usted tenga un sueño verdad tan especial de lo que va a ver en sus hijos, de lo que va a ver en su vida. Pero no, mis hermanos, hay gente que toda la noche pasa pensando, no duerme por estar pensando en lo que le dijeron, lo que le hicieron, pero ay, solo con que lo mire o la mire le voy a decir o le voy a... Al final Dios en su misericordia no le permite que lo haga, pero usted perdió el tiempo y usted abrió puertas para que el enemigo siga trabajando en su vida. Ahora, cierre esas puertas. Amén. Ahora vamos a leer en Efesios 5:4. Efesios 5:4. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:4. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo el cual está fuera de lugar, que haya más bien acción de gracias. ¿Cuánta gente a veces, mis hermanos, invita a gente que no tendría que estar en su casa? Y ahí, mis hermanos, en su mesa, donde usted ha orado, donde usted ha clamado, donde Dios no le ha permitido que usted se quede sin su panito diario. Cosas obscenas, sucias, impuras, de doble sentido, y usted ahí tranquilo. Y después ni siquiera se da la tarea de limpiar su casa, de venir y sacar todos esos espíritus inmundos. Eso no puede ser, mi hermano.
Porque de repente usted eso no lo puede evitar porque lo llegaron a visitar o algo y usted tiene que mostrar el amor de Dios. Pero cuando usted oiga a esa gente, en el momento usted no ande reprendiendo a nadie. Simplemente vaya y saque fuera todo eso de su casa. No permita que eso sucio, impuro, ahí siga. ¿Por qué? Porque es como que usted, acomódense ahí quédense espíritus inmundos. No. Y dígale, Señor, si yo atraje esto, si yo todavía, Señor. También no lo digo, pero me gusta escucharlo por las redes, Señor. Aquí está ese espíritu, lo echo fuera también, Señor. Y prometo, Padre, ya nunca más estar viendo esas porquerías en las redes. Porque mis oídos no son basureros para estar recibiendo basura, ni mis ojos, ¿verdad? Están sucios, sino que, Señor, mis ojos son la lámpara de mi cuerpo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber de que Dios lo que Él nos dio, no nos lo dio para corromperlo, sino que nos lo dio, mis hermanos, para que nosotros nos edifiquemos y nos llenemos y nos levantemos y vivamos una vida plena, llena de tanta bendición. Amén. Otra cosa que tiene, mis hermanos, en nuestros hogares no tiene que estar es el desamor. Leamos Colosenses 3:19. Colosenses 3:19. Mire lo que dice la palabra de Dios. En Colosenses 3:19. Dice, esposos amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Entonces, mis hermanos, ¿qué también tiene que haber? Esposos, ¿qué dice? Que amen a sus esposas. Pero ahora yo quiero que usted averigüe, le dejo una tarea, esposo, que es amar a su esposa. Mire cómo el Señor, mis hermanos, Él dice que tienen que amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Ahora usted averigüe. Cristo ha amado a la iglesia, aunque la iglesia sea como sea. Pero nosotros los humanos, que no me hagan nada, una mala mirada, porque que no me obedezcan a lo que yo digo, esto, el otro. Mis hermanos, un hogar para que esté funcionando, todos tienen que repartirse las tareas, no que hacer tal cosa, anda para el otro, porque la mujer para eso es. No, aquí que dice, amen a sus esposas. Si usted dice, yo estoy cansado porque yo aquí, allá, aunque usted sea el proveedor, mi hermano. ¿Usted cree que el trabajo de una casa, al cuidar a los niños, eso no es trabajo? Entonces, mi hermano, usted no está considerando nada. Entonces, ¿usted cree que va a tener usted la bendición de Dios? Porque, mis hermanos, el hombre tiene que estar sujeto a Cristo. No que solo quiere obediencia y no le obedece a Dios, porque así dice, amen a sus esposas. Mire, lo vamos a volver a leer. En el 4, ¿qué dijimos? Efesios 5:4, ¿verdad? ¿En qué estábamos? Leímos Efesios. No, Colosenses es la cosa. Colosenses 3:8, perdón. Ando por otro lado ya. Pero ahora abandona. No, esta ya lo leímos, hermanos. No, estábamos en Colosenses también, pero 3:19, perdón. Entonces dice aquí, esposos amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Entonces también dice, hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. O sea, mis hermanos, que todo lo que a usted lo lleve es a que su familia esté bien. Hay madres que tienen que evitar que los padres, si no son cristianos o no están bien cimentados en las cosas de Dios, es usted la que busca más. No propicie, mis hermanos, contiendas entre hijos y esposos. Porque vea qué va a pasar, los hijos van a deshonrar a los padres, los van a tratar mal. Entonces, mis hermanos, por eso dice que la mujer tiene que ser la ayuda para el varón. Porque el varón tal vez anda en la calle, ¿verdad? Fuera de casa trabajando y usted está en casa. Entonces usted, ¿verdad? Aunque así también usted trabaje, no empiece ahorita a argumentar, pero yo también trabajo y que esto y que el otro. Mi hermano, recuérdese que el Señor a nosotras, a las mujeres, nos dio
mis hermanos, el privilegio de, dice, y la mujer rodeará al varón. Nosotros tenemos que rodearnos a nuestro esposo, a nuestros hijos. Mis hermanos, no provocar contienda. Mira que no quiso hacer tal cosa. Mira que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahí le voy a decir a tu papá. Y tu papá aquí y tu papá allá. Entonces el niño va creándose, ¿me entiende? De que papá es un ogro, que papá esto, que papá el otro. Entonces a veces no va a ser respeto el que le tengan, no que miedo, odio. Y después más pegados ahí, ¿verdad? Con la mamá. Ahora, si el papá no se da a ser amoroso, querendón, entonces pues de plano se tienen que pegar más con la mamá, ¿verdad? Porque la mamá pone más atención en todo esto, en todo lo que le sucede, ahí está siempre mamá. Pero mis hermanos, un hogar no debe de ser así. Todos tenemos que trabajar en unidad, por eso se le está hablando. Aquí no se le está dando un mal consejo al varón ni a la mujer, sino que trabajar en unidad, como dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Si en un hogar uno de los cónyuges no está bien cimentado en la palabra de Dios, no está llevando, mis hermanos, nosotros hagámoslo, el que sí oye palabra de Dios, hágalo usted y usted va a ver cómo aquel varón se transforma y aquellos hijos, porque nosotros lo que tenemos que lograr es que los hijos estén en paz con Dios para recibir su bendición, honra a padre y a madre. ¿Para qué? Para que mis hermanos haya una bendición y tengan que largura de años. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo si papá y mamá se comportan bien, que los hijos, mis hermanos, respeten a los padres. No, porque mis hermanos, por eso hay mucha gente que cuando llega a la iglesia, mis hermanos, es bien irrespetuosa con los siervos de Dios, los mira como a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nosotros mismos les hemos transmitido eso a nuestros hijos. Si usted lo ha hecho, pídale perdón a Dios. Por eso ellos no tienen temor de Dios, mis hermanos. Mire, hay hijos, mis hermanos, que llegan a la iglesia y a los siervos de Dios ni siquiera los saludan. Mis hermanos son bien altivos a veces, cuando quieren sí, cuando no, no. Y mis hermanos miran a los siervos de Dios como cualquier cosa. Entonces, mis hermanos, qué tremendo eso. Tengamos mucho cuidado con eso, amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que saber que eso no tiene que existir en nuestras vidas. Entonces, ahora leamos en Tito 2:4. Tito, el libro de Tito, Tito 2:4. Dice, y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadoras del hogar, bondadosas y sumisas a su esposo, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Sí, porque mis hermanos, cuando nosotros damos un mal testimonio, ¿de qué habla la gente? De la palabra de Dios, y no que van a la iglesia, no que oyen palabra, no que aquí, no que allá. Entonces, mis hermanos, en nosotros está los que ya somos mayores de edad, de venir, mis hermanos, y hablarle a las jóvenes, así como lo que yo estoy haciendo ahorita, porque yo aquí le estoy hablando a jóvenes y también a mujeres ya grandes, porque quizá no lo hicieron en su juventud, háganlo ahora que están ya de grandes, mis hermanos, y dejen de estar mal aconsejando a sus hijos, para que sus hijos, mis hermanos, no cumplan con las leyes divinas. Amén. Entonces, vamos a ir aquí terminando ya, vamos a leer Hebreos 13:1. Hebreos 13:1. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:1. Hebreos 13:1 dice, sigan amándose unos a otros fraternalmente, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedan a ángeles. Acuérdense de los presos Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Bueno, esta es otra, aquí algo más que Pablo les hablaba a los hebreos. Pero lo que el Señor nos quiere llevar es donde dice, si amándose unos a otros fraternalmente, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedan a ángeles. Es lo que yo le decía de los siervos de Dios. Mire, a veces quizá Dios tiene, mis hermanos, en ellos, Dios les ha puesto, oren por aquella familia, oren por él. Y mis hermanos, nosotros, como le decía, ni hospitalarios, porque no estamos, mis hermanos, hay gente que ni siquiera, pero ni una vez invitan a un siervo de Dios a que llegue a su casa. ¿Por qué? Porque, ay, no, o que
que se conformen con lo que hacemos en la iglesia. Mis hermanos, ¿qué dice? ¿Que están hospedando a quién? ¿O están invitando a quién? A un ángel que va a ir a declarar palabra sobre sus vidas. Entonces, mis hermanos, a veces es porque algo esconden y a veces porque les da igual. Entonces, mis hermanos, qué triste eso, ¿verdad? Entonces, ahí sí que nos perdemos de las bendiciones, pero cuando le hablo de siervo, le estoy hablando de un siervo, no de alguien que no le va a ir a declarar bendición a su casa, ¿verdad? Sino que es otra cosa. Entonces, mis hermanos, hagamos esto delante de Dios y no dejemos que el enemigo haga lo que quiera con nosotros, sino que mis hermanos verdaderamente obedezcamos a la palabra de Dios, porque para eso fuimos hechos a imagen de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros a veces somos los que esa imagen la venimos a distorsionar, ¿verdad? Hacerla como nosotros queremos. Nosotros tenemos que saber que nuestros hijos fueron hechos a imagen de Dios. O sea, ellos, mis hermanos, pueden lograr lo que Dios dijo que ellos iban a hacer. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo declaro sobre su vida, ¿verdad? Bendición sobre su casa, sobre sus hijos, y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo esté en nuestras conciencias y esté, mis hermanos, en nuestros hogares, y que toda obra de la tiniebla, todas aquellas palabras obscenas, sucias, impuras que hay en su casa se hayan hablado, o cosas malas que hayan hecho, que en el nombre de Cristo Jesús salgan a la luz, aquello que está escondido, para que usted pueda ponerse a cuentas con Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le bendigo con toda clase de bendiciones, que Dios me lo siga bendiciendo y guardando y cuidando su casa y a su familia. Y recuérdese, mi hermano, que el día viernes nuevamente a las 11:15 empieza la transmisión para que mis hermanos podamos oír otro tema de poder. Así que yo le invito también a usted el día domingo. Ahí estamos, mis hermanos, transmitiendo a las 11:30 palabra de poder, palabra de victoria para usted y su familia. Le bendecimos con todo nuestro corazón. Hasta pronto.